Hello. Saludos. It's nice to be here with you in West Hollywood, and it's actually my first time doing a presentation in Spanish on film. Es un placer estar con ustedes aquí en West Hollywood. Es la primera vez que tengo una presentación así para producción, para presentar por televisión. I believe firmly that Jesus is indeed coming soon and that his church will go through many things. Yo estoy convencido de que Cristo va a venir muy pronto y que la iglesia tiene que pasar por muchas pruebas. Before he comes, and that's why we're having meetings like this. Yo creo que vamos a enfrentar esos problemas antes que Jesús venga y por eso estamos teniendo reuniones como estas. Before we begin tonight, let's bow our heads to pray. Antes de comenzar esta noche, quiero invitarles a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a tener una oración para pedir la bendición de Dios. Lord, we thank you, Lord, for the privilege it is to be here this evening. Padre Celestial, qué privilegio estar en tu casa esta noche. Lord, I pray for your Spirit now to descend upon us Pido, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros and teach us, Lord, y nos enseñe, and may our eyes and hearts be focused upon you. y que nuestras mentes y corazones estén enfocados sobre ti. In Jesus' name, En el nombre amen. de Jesús, amén. If you have your Bibles, please open to the last book of the Bible, Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas al último libro de la Biblia, the book of Revelation, el libro de Apocalipsis, chapter 16, el capítulo 16, and looking at verse 13. y vamos a leer el versículo 13. Before we read, Antes de leer, we do know that in the last book of the Bible, sabemos que en el último libro de la Biblia, God gives unto his church Dios le da a su pueblo three angels' messages. los mensajes de tres ángeles. And we also know that for every truth that God has, Y también sabemos que para cada verdad que Dios tiene, Satan also has a counterfeit. Satanás tiene una falsificación. So for God's truth, his three angels' messages, Así que si Dios tiene mensajes de tres ángeles, Satan also has a counterfeit three angels' messages. Satanás también tiene una falsificación de los mensajes de los tres And so ángeles. now we read in Revelation 16, verse 13. Así que ahora leemos en Apocalipsis 16, 13. And I saw three unclean spirits, Y vi tres espíritus inmundos, like frogs, come out of the mouth of the dragon, a manera de ranas, salir de la boca del dragón, out of the mouth of the beast, de la boca de la bestia and out of the mouth of the false prophet. y de la boca del falso profeta. Once again, to lay the foundation for every truth that God has, Satan indeed has a counterfeit. Nuevamente quiero recalcar que para toda verdad que Dios tiene, Satanás tiene una falsificación. For his seventh-day Sabbath, Satan has instituted the day of the sun. En lugar del sábado, Satanás ha instituido el día del sol. For the true gift of tongues, Satan has instituted gibberish. Para el don de lenguas genuino, Satanás ha instituido uno donde no se entiende el idioma. For the true method of baptism, he has given to the world sprinkling and other forms. El bautismo correcto por inmersión, él lo ha falsificado, instituyendo bautismo por aspersión, etc. For the true gift of the Lord's Supper or the communion service, En lugar del servicio de Santa Cena, he has given the world through the beast power, Satanás le ha dado al mundo a través del poder de la bestia the Holy Eucharist, la tal llamada Eucaristía. and the idea that the bread and wine literally becomes the actual body and blood of Jesus. Y la idea de que el pan y el vino se convierten en realidad en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Now, when Jesus was on earth, he said this: Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, él dijo esto: I am the way, the truth, and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. So our definition of truth is simply Jesus Christ. Así que nuestra definición de la verdad es sencillamente Cristo Jesús. And for the truth of God, Satan has replicated a counterfeit. Y para la verdad de Dios, Satanás ha creado una falsificación. In the Holy Trinity, we have the Father, the Son, and the Holy Ghost. En la Santa Trinidad tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And so in the false Trinity, we have the dragon, the beast, and the false prophet. Y en la falsa Trinidad tenemos el dragón, la bestia y el falso profeta. Notice this quote from Ellen White. Note la siguiente cita de la hermana White. She says, through his subtlety, he gives to his soul-destroying errors A través de su sutileza, él le da errores
que destruyen el alma, que parecen ser la verdad, the appearance of truth. la apariencia de la verdad. Herein is the power to deceive. Aquí yace el poder de Satanás para engañar. It is because they are a counterfeit of the truth Es porque son una falsificación de la verdad, that spiritualism, que el espiritismo, theosophy, la and the teosofía like deceptions y engaños semejantes a estos gain such power over the minds of men. tienen tanto poder sobre las mentes de los seres humanos. Herein is the masterly working of Satan. Aquí vemos la obra maestra de la forma como trabaja Satanás. He pretends to be the savior of man, Él profesa ser el salvador del hombre, the benefactor of the human race, el benefactor de la raza humana. and thus he more readily lures his victims to destruction. Y de esta manera atrae a sus víctimas más fácilmente a la destrucción. Notice we're told by the Lord's servant Note que se nos dice a través de la mensajera del Señor that Satan mixes truth with error, que Satanás entremezcla el error con la verdad and that he will use things like spiritualism and theosophy to gain the minds of men. y que Satanás usará el espiritismo y la teosofía para engañar las mentes de los seres humanos. And notice she says that he pretends to be the savior of man. Y noten que la hermana White dice que Satanás profesa o pretende ser el salvador de la raza humana. Satan will indeed pretend to be your savior. Satanás pretenderá o profesará ser su salvador. We are told through the spirit of prophecy Se nos dice en el espíritu de profecía that Satan indeed in the last days will counterfeit the return of Christ. que Satanás en los últimos días inclusive falsificará la segunda venida de Jesús. He will come here to earth as Jesus, Vendrá a la tierra pretendiendo ser Jesús. and the whole world will marvel after him. Y todo el mundo se maravillará tras él. Could this method of darkness ¿Será que este método de tinieblas enter the Seventh-day Adventist Church? pudiera de alguna manera tratar de penetrar a la iglesia adventista también? Could the same methods that Satan uses to the world ¿Será que el método que usa Satanás para con el mundo also be used to God's remnant people? lo puede usar también para engañar al pueblo remanente de Dios? Now, to build the foundation, Vamos a poner el fundamento. Ellen White says in the Desire of Ages, La hermana White dice en el libro El deseado de todas las gentes, the exercise of force el uso de la fuerza is contrary to the principles of God's government. es contrario a los principios del gobierno de Dios. He desires only the service of love. Dios desea solo un servicio de amor. She says love cannot be commanded, No se puede exigir el amor. and it cannot be won by force or authority. No puede ser ganado por la fuerza o por la autoridad. Only by love is love awakened. Solamente a través del amor se despierta el amor. And then she says, Y luego ella dice, to know God is to love him. el conocer a Dios es amarle. Now, why is this important for us? Ahora, ¿por qué es importante esto para nosotros? Turn your Bibles to the book of John. Busquen en sus Biblias el Evangelio según San Juan. John chapter 17, looking at verse 3. San Juan, el capítulo 17 y el versículo 3. And this is the chapter where Jesus is talking to his Father. Este es un capítulo que describe una oración que le elevó Jesús a su Padre. Starting in verse 3, he says, Jesus says, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, Dice el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, and Jesus Christ, whom thou hast sent. y a Jesucristo a quien has enviado. Notice we're told by Jesus himself Noten que el mismo Jesús nos dice that our salvation, our eternal life, que nuestra salvación, que nuestra vida eterna, is dependent upon us knowing who the Father is. depende de nosotros conocer quién es el Padre. You see, we are all engaged in this great cosmic conflict, Todos estamos involucrados en este gran conflicto cósmico, the great controversy, el conflicto de los siglos, the great battle between good and evil, God and Satan. la gran batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. And the whole issue is over God's character. Y todo el conflicto tiene que ver con el carácter de Dios. Can you trust this guy? ¿Será que podemos confiar en este Dios? Is he really a God of love? ¿Será que Dios en verdad es un Dios de amor? And these questions plague the minds of many people. Y estas preguntas tienen mucho efecto sobre las mentes de la gente. Not only humans,
no solamente de seres humanos, but all the angels and the unfallen worlds. sino también los ángeles y los seres de otros mundos. And so God himself had to come Así que Dios mismo tuvo que venir in the form of man, en forma humana, in the same nature as us, en nuestra misma to naturaleza, show us who he really is. para mostrarnos quién es en verdad Dios. Ellen White says Christ's method alone will give true success La hermana White dice que el método de Cristo solamente tendrá éxito in reaching the people. en alcanzar a la gente. She says the Savior mingled with men as one who desired their good. El Salvador se entremezcló con los seres humanos como alguien que deseaba su bien. He showed sympathy for them. Les mostró simpatía, He ministered to their needs ministró a sus necesidades and won their confidence. y ganó su confianza. And after all of that, then he bade them follow Y me. después de todo eso, el Señor Jesucristo les dijo que le siguieran. You see, beloved, if we are the remnant church of God, Si nosotros somos el pueblo remanente de Dios, if we are God's last day people, si nosotros somos el pueblo último de Dios en la tierra, and if God has chosen us to reach the world, y si Dios nos ha llamado para alcanzar al mundo, we must use the same methods that Christ used. debemos usar los mismos métodos que usó el Señor Jesucristo. Only one method will give true success. Solo un método nos llevará al éxito. Notice once again, Ellen White says, through his subtlety he gives, Noten una vez más lo que dice la hermana White. A través de su sutileza, Él da to the soul-destroying errors the appearance of truth. a las herejías que destruyen al alma la apariencia de verdad. And so many errors that are entering the Seventh-day Adventist Church Así es que muchos errores que están procurando penetrar a la iglesia adventista may appear to be true. pueden parecer ser verdad. They may look good on the outside. Por fuera pueden parecer buenas. You may hear movements saying, let's just follow Jesus. What's wrong with that? Tal vez van a escuchar a gente que dice, sigamos sencillamente a Jesús. ¿Qué tiene eso de malo? Not realizing that they are throwing away the very teachings that Jesus stood for. Pero al mismo tiempo echan a un lado las mismas enseñanzas que enseñó el Señor Jesucristo. The Bible said that there are 3 unclean spirits in the last days: La Biblia dice que hay 3 espíritus inmundos en los últimos días. the dragon, the beast, and the false prophet. El dragón, la bestia y el falso profeta. We know that the dragon represents paganism and or spiritualism. Sabemos que el dragón representa el paganismo o el espiritismo. The beast, Catholicism, La bestia representa el papado and the false prophet, apostate Protestantism. y el falso profeta representa el protestantismo apóstata. Now, let me ask you, if Satan will use these 3 methods Quiero preguntarle si Satanás usa estos 3 métodos to win the world to him, para ganarse al mundo y ponerlo de su lado, is there a movement upon earth today ¿será que hay un movimiento sobre la tierra hoy that has all elements of the 3 unclean spirits in one? que tiene todos los elementos de los espíritus inmundos en un solo sistema? Is there a movement in Christianity ¿Será que hay un movimiento en el mundo cristiano or even in the Adventist church o posiblemente aún en la iglesia adventista that has elements of all 3 unclean spirits? que tiene elementos de estos 3 espíritus inmundos? The answer is yes. La respuesta Sadly es que to say, sí, lamentablemente. the emerging church movement. La idea de la iglesia emergente. In the emerging church movement, you have all elements. En la idea de la iglesia emergente tenemos todos los elementos. You have elements of the beast power, Tenemos elementos del poder que representa la bestia. of the dragon and spiritualism, Tenemos elementos del dragón, el espiritismo. and of the false prophet in apostate Protestantism. Y tenemos también elementos del falso profeta y del protestantismo apóstata. Notice, Ellen White says, Noten lo que mencionó la hermana White. I knew that the Omega would follow in a little while, Yo sabía que la Omega iba a seguir en poco tiempo and I trembled for our people. y temblé por nuestro pueblo. I knew that I must warn our brethren Yo sabía que debía advertirle a nuestros hermanos and sisters not to enter into controversy y hermanas a no entrar en controversia over the presence and personality of God. sobre la presencia y la personalidad de Dios. When she wrote this, our church was undergoing the alpha of apostasy. Cuando la hermana White escribió esto, la iglesia estaba pasando por lo que se conoce como el alfa de la apostasía. There was a famous doctor Había un doctor muy famoso
named Dr. John Harvey Kellogg. el doctor John Harvey Kellogg. And John Harvey Kellogg did many wonderful medical things. Y el doctor Kellogg hizo muchas maravillas en el área de la medicina. And God used him greatly to advance the medical missionary work. Y Dios lo usó poderosamente para hacer avanzar la obra médico-misionera. But Satan got a hold of him. Pero Satanás tomó posesión de él. It was through Dr. Kellogg Fue a través del doctor Kellogg that our church experienced elements of pantheism, que nuestra iglesia empezó a adoptar algunas ideas relacionadas con el panteísmo, which is God is in everything. que es la idea de que Dios está en todo, God is in the rock, que Dios está en la piedra, in the flower, en la flor, in the grass, en la grama, in you and me, en ustedes y en mí, but even in the sinner. y aún habita Dios en el pecador. But the problem is God does not abide in the heart of the sinner. Pero Dios no mora en el corazón del pecador. And so seeing all this, Ellen White trembled for our people. Así que cuando la hermana White vio estas ideas tratando de penetrar a la iglesia, tembló por nuestro pueblo. And she saw a second movement happening again in the future in this church. Y vio un movimiento semejante en el futuro que iba a transpirar otra vez en la iglesia remanente. Ellen White says in The Great Controversy, La hermana White dice en el conflicto de los siglos, Satan has long been preparing Satanás se ha estado preparando por largo tiempo for his final effort to deceive the world. para su esfuerzo final para engañar al mundo. She says the foundation of his work El fundamento de la obra de Satanás was laid by the assurance given to Eve in Eden. fue colocada por la seguridad que le dio la serpiente a Eva en el jardín del Edén. So if we are Adventists, are called to be watchmen, Así que si nosotros somos llamados como vigías and we're looking for the final events to take place, y estamos percibiendo los eventos finales que están ocurriendo, we need to go back to the Garden of Eden. necesitamos regresar a lo que sucedió en el huerto del Edén. So what happened in the Garden of Eden? Turning your Bibles to Genesis chapter 3. ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén? Busquemos en nuestras Biblias el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4 y 5. Verses 4 and 5. Génesis 3 y el versículo 4 y el versículo 5. Verses 4. Vamos a empezar en el versículo 4. And the serpent said unto the woman, You shall not surely die, Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, for God doth know that in the day you eat thereof, pero Dios sabe que el día que comáis de él, then your eyes shall be opened, serán abiertos vuestros ojos and ye shall be as gods, knowing good and evil. y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. There were two lies that Satan gave to Eve in Eden. Satanás lanzó dos mentiras a Eva en el huerto del And Edén. sometimes we as the Adventists focus on just the first lie. Y a veces nosotros los adventistas nos enfocamos solamente en la primera mentira que le contó Satanás. We hear all the time to avoid spiritualism, Siempre se nos dice que debemos evitar el espiritismo, not to watch movies and read books that talk about spiritualism. que no debemos ver películas ni leer libros que tienen que ver con el espiritismo. But we often overlook the second lie. Pero a veces olvidamos la segunda mentira que tiró Satanás. The first lie was found in verse 4 where he said, You will not surely die. La primera mentira la contó cuando dijo en Génesis 3 y el versículo 4, no moriréis. But the second lie is in verse 5. Pero la segunda mentira se encuentra en el versículo 5. He said, Ye shall be as gods, knowing good and evil. Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. And believe it or not, Y créanlo o no, in the emerging church, they teach that we can be God. en la iglesia emergente se enseña que nosotros podemos llegar a ser Dios. And if we are God, Y si nosotros somos Dios, then we're vindicating the concept of pantheism. entonces estamos adoptando la teoría del panteísmo. The same apostasy that entered our church in the early 1900s. La misma apostasía que procuró penetrar a nuestra iglesia a principios del siglo XX. Now there's a concept, Hay un concepto it's called the great chain of being. que se llama la gran cadena del ser. And this little graphic picture where there's Satan on the bottom as Baphomet. Y hay un retrato de Satanás al pie de esa ilustración. And as you move up the ladder, Y al subir por la escalera, you achieve God.
usted llega hasta el nivel de Dios. This is where the term emerging comes from. De aquí viene la palabra emergente en la idea de la iglesia emergente. And you find elements of this in all pagan religions. Y se encuentran elementos de esto en todas las religiones paganas. For instance, in Buddhism, Por ejemplo, en el budismo, you do things, you emerge until you reach nirvana. usted sigue haciendo y desempeñando acciones hasta que finalmente alcanza el nivel de nirvana, Where you become divine. donde supuestamente usted se convierte en un ser divino. So this is where the term emerging comes from. Pues ahí de ahí viene la palabra emergente en la idea de la iglesia emergente. Now, what's pantheism? Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué es el panteísmo? Pantheism, well, the word pan means all, La palabra pan significa todo and theo means God. y teísmo significa Dios. So all in God, Significa entonces que Dios es todo, or God in all. Dios en todo. He's in everything. Dios está en todo según el panteísmo. Pantheism is similar to the word panentheism. El panteísmo es parecido a otra idea que se conoce como el panenteísmo. Now, what's the difference? ¿Qué es la diferencia entre el panteísmo y el panenteísmo? Pantheism is a belief that God is in the whole universe, El panteísmo es la idea de que Dios está presente en todo el universo. in everything, all the asteroids, all the planets. En todo, en los asteroides, en los planetas. There is no actual God, Es decir, no hay un Dios personal, but God is all. Dios es todo. Panentheism La idea de panenteísmo is similar to that. es similar a eso. Now, in pantheism, the universe and everything included En el panteísmo, el universo y todo lo que está en el universo is equal to God. es igual a Dios. God is viewed as the soul of the universe. Es que Dios es el alma del universo según esta creencia. He is the universal spirit. Es el espíritu universal. He's everywhere and everything and in everyone. Dios está en todos los lugares, en todas las cosas y en todas las personas. Now, what's ontology? Ahora, ¿qué significa la palabra ontología? Ontology is simply the state of being Es el estado de ser or the nature of being. o la naturaleza de And ser. this comes going back to our picture, Y esto regresa otra vez al retrato que les mencioné, the great chain of being, la gran cadena del ser, where you emerge donde usted sube, asciende and become God. hasta el momento de llegar a ser Dios. Now, in some forms of pantheism, En algunas formas de panteísmo, the universe exists in God, el universo existe en Dios who in turn, he transcends y entonces Dios trasciende the cosmos. Or, el cosmos o el mundo. so what's transcendence? Or how is this manifested? ¿Qué significa la palabra trascendencia? Transcendence is typically manifested La trascendencia se manifiesta típicamente through various types of prayers, a través de varios tipos de oraciones, seances, seances, meditation, meditación, psychedelics, actividades psicodélicas or drugs, o drogas and paranormal visions. y visiones paranormales. Now, believe it or not, there are Christians who are into this stuff. Créanlo o no, hay muchos cristianos que están involucrados en estas disciplinas. And sadly, even Seventh-day Adventists. Y hay aún adventistas del séptimo día que están involucrados en estas disciplinas. Now, this man here, his name is Brian McLaren. Hay un hombre que se llama Brian McLaren. And Brian McLaren is one of the leaders in the emerging church. Y él es uno de los líderes en este movimiento de la iglesia emergente. And he travels the world teaching this stuff. Y viaja por todo el mundo enseñando estas cosas. But his influence is especially great here in America. Pero su influencia es especialmente fuerte aquí en Estados Unidos. Now, Brian McLaren says these words. Brian McLaren dice lo siguiente. I am thrilled to hear that at the emergent theological conversation, Estoy muy contento de saber que en la discusión teológica emergente, folks will be grappling with process theology and panentheism la gente va a estar luchando con el proceso de teología y panenteísmo, in conversation with Philip Clayton, among others. en conversación con
Philip Clayton, entre otros. And he says, I wish I could be there. Luego él dijo, yo quisiera poder estar allí con ustedes. He says, when Jesus proclaims the kingdom of God, Cuando Jesús proclama el reino de Dios, he's making claims that are political, está haciendo reclamos que son políticos, economic, económicos, social, sociales and theological. y teológicos. But I also think he's inviting us to imagine Pero yo también creo que Jesús te está procurando que nosotros nos imaginemos a reality that brings God and creation together in one. una realidad a donde Dios y la creación se unen en uno. Did you catch what he just said? ¿Captaron lo que él lo que acabo de leer? God and creation are one. Hasta el momento en que Dios y la creación llegan a ser uno. What is that? ¿Qué significa eso? It's simply pantheism. Es sencillamente es panteísmo. Now, there's a book that he wrote called A Generous Orthodoxy. Hay un libro que él escribió que lleva como título La Ortodoxia Generosa. And in this book, he says on page 178, En la página 178 de este libro que escribió McLaren. it was a wonderful joy of simply seeing these masterpieces of God's creation. Fue de gran gozo sencillamente ver estas obras maestras de la creación de Dios. And knowing myself to be among them, Y saber que yo estoy entre esas obras maestras. it was to be one of them. El ser uno de esas obras And maestras. to feel and know that we, Y sentir y saber que nosotros, all these creatures, todas las criaturas, molecules, moléculas and y phenomena, fenómenos, were together known and loved by God, estaban todos juntos y amados por Dios, who embraced us into the ultimate we. quienes nos unió todos como un nosotros final. He also says, También dijo, this way of seeing, esta manera de ver, God stands ahead of us in time, Dios está más adelante en el tiempo que nosotros, at the end of the journey, al final del viaje. sending us in waves, Nos manda olas, as it were, como si fuera the gift of the present el don del presente and inrush of the future y la entrada del futuro, that pushes the past behind us que echa atrás nuestro el pasado and washes over us to rethink and receive new direction, y nos instruye para que recibamos nueva dirección new empowerment. y nuevo poder. There's also a man named Leonard Sweet, Hay otro individuo que se llama Leonard Sweet, one of the leading theologians in the emerging church. uno de los teólogos principales de la iglesia emergente. Now, this guy is actually important for us to know Es importante que nosotros conozcamos quién es este hombre, because some of our very own pastors porque algunos de nuestros propios pastores adventistas have received their education from this man. han recibido su educación en clase con este hombre. Notice he says this: Note lo siguiente que dice: change or be changed. cambiar o ser cambiado por la fuerza. In the old ecology of nature, En la vieja ecología de la naturaleza change was seen as abnormal. se concebía que el cambio era anormal. In the new ecology of nature, En la nueva ecología de la naturaleza, change is life's natural normative state. el cambio es normativo, es normal. What works today won't work tomorrow. Lo que funciona hoy no va a funcionar mañana. The wonder is that churches are not in more disarray. Me sorprende que las iglesias no estén en más desorden y disolución. They are standing pat or still, Se están manteniendo inertes, opting to uphold the status quo tratando de mantener las cosas como existen en el presente, rather than undergo the upheaval. en vez de cambiar drásticamente. What he's saying is that churches in the 21st century Lo que está diciendo es que las iglesias en el siglo XXI needs to undergo change necesitan radicalmente cambiar to fit into the postmodern thought. para que esas iglesias puedan cuadrar o mantenerse en armonía con el modo de pensar posmoderno. And there are Seventh-day Adventist pastors Y hay pastores de la iglesia adventista who are going to learn and get their degrees from this man. quienes van a aprender y van a recibir sus títulos en las clases con este hombre. He says these words, Leonard Sweet: Dice Leonard Sweet lo siguiente: postmodern culture is a change or be changed world. la cultura postmoderna significa o cambiar o la cultura lo cambiará uno.
The word is out. El anuncio se ha sido hecho. Reinvent yourself for the 21st century or die. Reinvéntese para el siglo XXI o muera. His statements are directly contrary to God's word. Sus declaraciones son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. God tells us through his prophet Malachi, Dios nos dice a través de su profeta Malaquías, "For I am the Lord, I change not." yo el Señor no cambio. Jesus said, "I am the same yesterday, Jesús dijo, yo soy el mismo ayer, today, hoy and forever." y para siempre. Past, present, and future. Pasado, presente y futuro. God's truth never changes. La verdad de Dios nunca cambia, For he never changes. pues Dios nunca cambia. And he is the ultimate truth. Y Él es la verdad última que We are existe. not to allow elements of postmodernism No debemos permitir que el postmodernismo and the emerging thought y la idea del pensamiento emergente to infiltrate our churches. infiltren nuestras iglesias. This is God's remnant church. Esta es la iglesia remanente de Dios. Now, there's a book that he wrote, Hay un libro que escribió este hombre, Dr. Sweet, and it's called Quantum Spirituality. Espiritualidad Cuántica. And in this book, he says these words: En este libro dice las siguientes palabras. the Christian of tomorrow El cristiano de mañana will be a mystic, será un místico, one who has experienced something, uno que ha experimentado algo, or he will be nothing. o si no, no será nada. Mysticism El misticismo is the metaphysics es una metafísica arrived through the mind-body experiences. que se alcanza a través de experiencias donde el cuerpo y la mente se juntan. Now notice what he says here. Él dice lo siguiente: Mysticism begins in experience, el misticismo comienza con una experiencia but it ends in theology. y luego termina con teología. Now this is an extremely dangerous statement. Esta es una declaración extremadamente peligrosa, For what he's saying pues lo que está diciendo is that as we engage in mysticism, es que al involucrarnos en el misticismo, what we experience in mysticism la experiencia que tenemos con el will misticismo, then shape our theology. entonces va a decirnos qué debemos creer teológicamente. Beloved, this is absolutely wrong. Esto es completamente errado. Our theology must come from the Bible and the Bible alone. Nuestra teología debe venir de la Biblia y la Biblia sola. Sometimes we don't realize what the word theology means. A veces nos olvidamos lo que significa la palabra teología. The literal translation is La traducción literal de la palabra teología es the study of God. el estudio de Dios. Our salvation is dependent upon us knowing God. Nuestra salvación depende de conocer a Dios. So our theology cannot change, it must stay with the Bible. Así es que nuestra teología no puede cambiar, debe permanecer como se pinta en la Biblia. Now, Dr. Sweet says these words: El Dr. Sweet dice lo siguiente: quantum spirituality bonds us to all creation. la espiritualidad cuántica nos une con toda la creación. He says New Light pastors, Él dice pastores de la nueva luz or you could also say New Age o pastors, pastores de la nueva era, are what Arthur Peacock calls priests of creation. son lo que Arturo Peacock llamó sacerdotes de la creación. Notice these pantheistic words. Noten estas palabras panteístas. Now you might be wondering, well, who in the world is Arthur Peacock? Podrían tal vez preguntarse quién fue Arthur Peacock. Arthur Peacock was a very interesting man. Fue un hombre muy interesante. He was a priest, Fue un sacerdote, a Jesuit priest, un sacerdote jesuita. and then later became an Anglican priest. Y luego más tarde se convirtió en un sacerdote anglicano. And if you just go online and Google his name, Si ustedes van allí a Google y ponen el nombre de él, it says Peacock self-identified as a pantheist. Peacock se identificó a sí mismo como un panteísta. So if Dr. Leonard Sweet Así que si el doctor Leonard Sweet is learning from a pantheist, está aprendiendo a los pies de un panteísta, which was the alpha of apostasy in this church, que fue el alfa de la apostasía en nuestra iglesia, then why in the world would our pastors go to learn from him? entonces ¿por qué irían nuestros pastores para aprender de él?
No wonder Ellen White says she trembled for our people. Con razón la hermana White dijo que tembló por nuestro pueblo. Not only was Arthur Peacock a pantheist, No solamente fue Peacock un panteísta, but he was the one who pioneered también fue el pionero the belief and teaching of theistic evolution. de la idea que se conoce como evolución teísta. Now, Dr. Leonard Sweet is a professor at George Fox University. El doctor Leonard Sweet es profesor en la Universidad de George Fox. And George Fox was also a mystic. Y George Fox, que lleva el nombre de la universidad, también fue un místico. Now, Dr. Sweet teaches a doctorate of ministry program. El doctor Sweet enseña un doctorado en espiritualidad. Now, you're probably wondering, what is the difference between a doctor of ministry versus a PhD? Posiblemente se pregunten qué diferencia hay entre un doctorado en ministerio y un PhD. Well, if you go to our seminary Bueno, si van a nuestro seminario en Andrews and you want to become a professor, y quieren llegar a ser profesores, you obtain your PhD, tendría que adquirir un PhD, a doctor in philosophy. un doctor en filosofía. But the doctor of ministry Pero el doctorado en ministerio is totally different. es un doctorado distinto. This degree Este título is to make you a professional pastor. es para que usted pueda ser un pastor profesional. And there are Seventh-day Adventist pastors Y hay pastores adventistas del séptimo día who are going to this mystical university que están yendo a esta universidad mística to learn how to be professional pastors. para aprender a ser pastores profesionales. Now, this makes no sense to me. Esto no tiene ningún sentido. If we want to be professional, we must read this book. Si queremos ser profesionales, debemos leer este libro. And God has also given us insight through the spirit of Y prophecy. Dios también nos ha dado comprensión a través del espíritu de profecía. We don't need to learn from mystical things. No tenemos que aprender de los místicos. We don't have to engage in meditation. No tenemos que participar en meditación. Our meditation must be upon the Word of God. Nuestra meditación tiene que ser sobre la palabra de Dios. Now, there is one movement Hay un movimiento that is very near to us. que está muy cerca de nosotros. It's called the One Project. Se conoce como el One Project, el How many of you proyecto have Uno. heard of that before? ¿Cuántos han oído hablar de ese proyecto? El One Project. The One Project is a ministry that's focusing on young people. Es un ministerio que se enfoca en los jóvenes. Now, what's interesting is the fact Lo que es interesante de este asunto, that 4 of the 5 founders of the One Project que 4 de los 5 fundadores del One Project have received training recibieron su educación from Dr. Leonard Sweet, del doctor Leonard Sweet, who is a self-proclaimed mystic. quien se autoproclama un místico. And this ministry, the One Project, Y este ministerio, el One Project o el Proyecto Uno, is revered by many conferences and pastors. es altamente respetado por muchas conferencias y pastores. And once again, this ministry focuses on young people. Y una vez más, este ministerio se enfoca en ganar a los jóvenes. Now, I wonder why it focuses on young people. Me pregunto por qué se enfoca tanto esto en los jóvenes. You see, God is trying to raise up an army of youth. Dios está tratando de levantar un ejército de jóvenes. And for every truth that God has, Satan has a Y counterfeit. para cada verdad que tiene Dios, Satanás tiene una falsificación. And so Satan will also try to raise up an army of youth in this Y church. Satanás también va a tratar de levantar un ejército de jóvenes en esta iglesia. Tomorrow night, we'll learn more about that. Mañana en la noche vamos a hablar un poco más de eso. Now, some of the members of the One Project Algunos de los miembros del Proyecto Uno o One Project are also engaged in a rock band también están involucrados en una banda de música rock. called Big Face Grace. Se llama Big Face Grace, esa banda. I call them Big Face Disgrace. Yo me refiero a ellos como banda grande de desgracia, no de gracia. And the sad thing about this Y lo triste de esto is that the members of this rock band are Seventh-day Adventist pastors. es que los miembros de esta banda rock son pastores de la iglesia adventista del séptimo día. This
is the One Project. Este es el proyecto uno. I'm not trying to condemn our brothers in this church. No estoy tratando de condenar a nuestros hermanos en esta iglesia. I love them. Los amo. But this is a very serious issue. Pero este es un asunto supremamente serio. Satan is working fearlessly Satanás está trabajando arduamente to confuse the minds of people in this church. para confundir las mentes de las personas que están en esta iglesia. Why? Because he knows that this is God's remnant church. ¿Por qué quiere Satanás hacer esto? Porque él sabe que esta iglesia es la iglesia remanente del Señor. And if he can confuse the minds of men, Y si puede confundir las mentes de los seres humanos, then their minds cannot have his seal. entonces sus mentes nunca van a recibir el sello And de God Dios. is wanting to seal you and I. Y Dios quiere sellarlo a usted y quiere sellarme a mí. But Satan is also trying to seal people. Pero Satanás también está procurando sellar a la gente. Now, one of the members of the One Project Uno de los miembros del One Project, del Proyecto 1, was our recent main speaker for the Pathfinder Camporee. predicó en el Camporí Nacional aquí en los Estados Unidos recientemente, In Oshkosh, Wisconsin. en la ciudad de Oshkosh, en el estado de Wisconsin. And he was talking to thousands of young people. Y este hombre le estaba hablando a miles de jóvenes. Now, he didn't really say anything theologically wrong, No dijo nada que estaba errado teológicamente. but this gives their ministry, their movement, influence. Pero el hecho de que él predicó allí le da gran influencia al movimiento que él representa. And beloved, let me warn you, Y hermanos y hermanas, les quiero advertir, guard your children from this. cuiden a sus niños, a sus hijos de estas cosas. Teach them the ways of God. Enséñeles los caminos de Dios. Train up a child in the way he should go, Enséñale a un niño en el camino que debe andar. because when he is old, he will not depart from it. Porque cuando fiere ya viejo no se apartará de ese camino. You know, if we focus on the counterfeit too much, Si nos enfocamos demasiado en la falsificación, we will get confused. nos vamos a confundir. I'm sure you heard the illustration before, Creo que ustedes han escuchado antes en algún momento la ilustración where the United States government donde el gobierno de los Estados Unidos trains people to identify counterfeit money. entrenan a ciertas personas para identificar billetes falsos. And what they do is they focus all their time on studying the original. Y lo que hacen estos individuos es enfocarse constantemente en el billete original y genuino. And they don't even look at the counterfeit. Ni siquiera miran el billete falso. Why? Because when a counterfeit comes their way, they will know. Porque cuando viene un billete falsificado a ellos lo van a saber. They'll know it's wrong because they spent all their time focusing on the truth. Van a saber que el billete es falso porque dedicaron todo su tiempo a enfocarse en lo genuino y lo verdadero. In the same way, we as Adventist Christians De la misma manera, nosotros como cristianos adventistas ought to spend all our time focusing on the truth debemos dedicar nuestro tiempo, todo nuestro tiempo, a enfocarnos en la verdad and on Jesus, who is the ultimate truth. y en Jesús, quien es la verdad última. Now, there is this same guy, Dr. Leonard Sweet, Este mismo individuo, Leonard Sweet, el doctor Leonard Sweet, and there's a picture where he is teaching our young people at a Seventh-day Adventist college. hay una foto de él donde está enseñándole a nuestros jóvenes en una universidad adventista. In this picture, he's teaching them at Union College. En esta foto, él está enseñando en Union College, que queda en el estado de Nebraska. And here, Dr. Leonard Sweet does a whole week of prayer for the students. Y allí, en esta universidad adventista, Leonard Sweet hizo una semana de oración completa para el alumnado de esa universidad. And this was the same guy who was a self-proclaimed mystic, Y este es el mismo individuo que se autoproclamó un místico, who engages in contemplative prayer quien participa en la oración contemplativa and centering prayer y oración centrada and lectio divina, y lectio divina, which are all spiritual disciplines invented by the papacy. que son disciplinas espirituales inventadas por el papado And by Satan himself. y por Satanás mismo. Notice this quote from Brian McLaren.
Note la siguiente cita de Brian McLaren. He says we need to restore contemplation to know God. Necesitamos restaurar la contemplación para conocer a Dios. Now stop right there. Paremos un momentico allí. Without the context, is that statement wrong? Sin leer el contexto, ¿está equivocada esa declaración? No. Claro que no. Sister White says, La hermana White dice let us spend a thoughtful hour each day que debemos dedicar una hora cada día in contemplation para contemplar of the life of Christ. la vida de Cristo. So contemplation is not wrong. Así que la contemplación no es algo malo, as long as we are contemplating Jesus and His Word. con tal que estemos contemplando a Jesús y su palabra. But now let's read His context. Pero ahora vamos a leer el contexto de su declaración. He says we need to bring back the contemplative practices Necesitamos traer de regreso las prácticas contemplativas of spiritual formation de la formación espiritual and social justice. y justicia social. He says it's been amazing for me Ha sido extraordinario para mí in all my travels to meet so many pastors en mis viajes para encontrarme con tantos pastores and other leaders for whom spiritual direction y otros líderes para quienes la dirección espiritual has become an important part of their spiritual lives. ha llegado a ser una parte importante de sus vidas espirituales. And he says, I think we need a growing core Y luego dice, yo creo que necesitamos un grupo creciente of trained people for whom spiritual direction is a primary vocation. de personas que han sido entrenadas y para quienes la dirección espiritual es una vocación primaria. This is crazy. Esto es una locura. And yet some of our very own pastors are learning from him. Y sin embargo, muchos de nuestros pastores están aprendiendo de él. So some of our ministries are influenced by his teachings. Algunos de nuestros ministerios están bajo la influencia de la enseñanza de este hombre. Now, is the term spiritual formation itself bad? La expresión formación espiritual, ¿es una mala expresión en sí? No. No. There is biblical spiritual formation. Hay formación espiritual que menciona la Biblia. The Bible is a book on spiritual formation. La Biblia es un libro sobre la formación espiritual. The book Steps to Christ by Ellen White is a book on spiritual formation. El libro El Camino a Cristo de la hermana White es un libro sobre formación espiritual. Spiritual formation simply means La formación espiritual sencillamente significa forming our spirituality. formando nuestra espiritualidad. And nothing's wrong with that. In fact, we all need to engage in biblical spiritual Y formation. eso no tiene nada de malo. Todos debemos involucrarnos en la formación espiritual que menciona la Biblia. But that term has been hijacked. Pero esa terminología ha sido robada. And whenever the world uses the term spiritual Y formation, cuando el mundo usa la expresión formación espiritual, it's mixed with spiritualism. se entremezcla con el espiritismo. Continuing on from the same man, Brian McLaren. Continuando la cita de Brian McLaren, He says, one other thing I want to do for you. hay otra cosa que quiero hacer para ustedes. If you are going through a low tide of faith, Si usted está pasando por un punto bajo en su fe, I want to encourage you to step up to a new level quiero animarles que se levanten a un nivel más elevado. of Christian thinking by investigating some new authors and speakers. Un nivel más elevado, investigando algunos autores y oradores. He says the fact that your faith is struggling El hecho de que su fe está debilitada means that you need some new teachers. significa que usted necesita unos nuevos maestros. And he goes on to list different people. Y entonces da una lista de los autores que debemos leer, People like Philip Yancey como por ejemplo Philip Yancey and Thomas Merton, y Thomas who Merton, were Catholic priests individuos que fueron sacerdotes católicos and pioneers in contemplative prayer y pioneros en la práctica de la oración contemplativa and entering into the silence. y entrar al tal llamado silencio. But this is crazy. Pero esto es una locura. Brian McLaren is saying that if our faith is struggling, Brian McLaren está diciendo que si nuestra fe está débil, estamos luchando en nuestra vida de fe, then we need to go to other men. que necesitamos ir a otros hombres. But beloved, if our faith is struggling, Hermanos y hermanas, si nuestra fe está debilitada, we need to go to Jesus Christ. debemos ir a Cristo Jesús.
Here is the patience of the saints. Aquí está la paciencia de los santos. Here are they who keep the commandments of God Aquí están los que guardan los and mandamientos have de the Dios faith of Jesus. y la fe de Jesús. We are the people who possess the same faith of Jesus Somos el pueblo que posee la misma fe que tuvo Jesús so that we can live a victorious life. para que podamos vivir una vida victoriosa. Now, there are various spiritual disciplines. Hay diferentes tipos de disciplinas espirituales. I mentioned some earlier, Mencioné antes algunas de estas disciplinas, things like contemplative prayer como por ejemplo la oración contemplativa, and centering prayer. la oración centrada. Now, the purpose of all these different types of prayers El propósito de todas estas diferentes clases de oración is to slow your mind down es lentificar su proceso de pensamiento to enter into a hypnotic state, para entrar a un estado hipnótico, and they call this entering the silence. y llaman esto entrar o penetrar al silencio. Entering the silence. And this is dangerous because they think that God talks to you in the silence. Y esto es muy peligroso porque ellos creen que Dios le habla cuando usted está en total silencio. But in reality, another spirit is talking to them. Pero en realidad es otro espíritu el que les está hablando. God does not want us to empty our minds. Dios no quiere que nosotros He vaciemos wants nuestra us to mente. fill our mind Dios quiere que llenemos nuestra mente with truth and His Word. con la verdad de su palabra. Another spiritual discipline Otra disciplina espiritual is breath prayers. son oraciones de respiración. And it's simply where you breathe in and breathe out over and over again Significa que usted expira e inspira vez tras vez until you slow your mind down. hasta que su mente se lentifica exorbitantemente, And once again, you enter the silence. y entonces en ese momento entra el silencio. You see, all these different disciplines Todas estas disciplinas are to bring you into the silence. tienen como fin que usted esté en absoluto silencio. This is what you call mysticism. Esto es lo que uno puede llamar misticismo. Another one is Lectio Divina. También podríamos hablar de la lectio divina. And Lectio Divina simply means a scripture prayer. Sencillamente esto significa una oración basada en la escritura. For example, in John chapter 1, verse 1, Por ejemplo, en Juan 1 y el versículo 1, let's turn there. vamos a buscar ese texto. We all know this scripture. Yo creo que todos conocemos este texto. In the beginning was the Word, En el principio era el verbo, and the Word was with God, y el verbo era con Dios, and the Word was God. y el verbo era Dios. So, what do they do with Lectio Divina? ¿Qué es lo que hacen al practicar lectio divina? They'll take a scripture like that, Toman un versículo como el que acabamos de leer, and they'll say it over and over and over again y ese versículo lo repiten vez tras vez, tras vez, tras vez, until they come to one word. hasta que llegan sencillamente a una sola palabra. Like they'll focus on the word God. Por ejemplo, se enfocan en una sola palabra, como la palabra Dios. And they'll say the word God 100 times over and over again Y entonces empiezan a repetir la palabra Dios vez tras vez, tal vez 100 veces, until they enter the silence, hasta el momento en que su mente entra al silencio, where supposedly God speaks to them. donde supuestamente Dios les habla. Another popular one is prayer labyrinths. Otro estilo de oración es la oración en laberintos. And similar to this, in the Catholic Church, Y similar a esto, en la Iglesia Católica there's something called prayer stations. hay algo que se llama estaciones de oración, The different stations of the cross, las diferentes estaciones de la cruz, where you walk through these different stations. donde uno camina a través de estas diferentes estaciones. And believe it or not, there has been prayer labyrinths in Seventh-day Adventist Y churches. créanlo o no, han existido laberintos de oración en iglesias adventistas And even in our schools. y aún en nuestras escuelas. Now, there's a popular book out there called Jesus Calling. Hay un libro muy famoso entre los cristianos que se llama Jesus Calling, Jesús llamando. And it's sold in Walmarts and Costco's. Este libro se vende en Costco y en Walmart. Wherever you go, you see it. Donde quiera que va, usted ve este libro. It's one of the most popular Christian devotional books. Es uno de los libros devocionales cristianos más populares. And there are many
ABCs or Adventist book centers Y hay muchas librerías adventistas inclusive who are selling this book. que están vendiendo este libro. Now, this book was written by a woman named Sarah Young. Este libro fue escrito por una mujer de nombre Sarah Young. Notice what she says. Noten lo que ella dice. She says, "My journey began with a devotional book. Mi viaje o peregrinaje comenzó con un libro devocional. And that book was called God Calling." Ese libro se llamaba Dios llamando. You see, her book is called Jesus Calling, El libro de ella se llama Jesús llamando. but she first read a book called God Calling. Pero primero leyó un libro que se titula Dios llamando. And this book was written in the 1930s Este libro fue escrito en la década de los 1930 by two anonymous women por dos mujeres anónimas who were New Agers. que practicaban la nueva era And they learned to wait in the presence. y aprendieron a esperar en la presencia. And so Sarah Young put a Christian twist to it, Así que Sarah Young les agregó un matiz cristiano and she learned to wait in God's presence. y aprendió a esperar en la presencia de Dios. It's also called practicing the presence of God. También se conoce como practicar la presencia de Dios. And she would grab a pen, Ella tomaba un lapicero, grab paper, tomaba un pedazo de papel and she would listen to whatever the spirits told her and would write it down. y escuchaba lo que le decían los espíritus y entonces escribía lo que le decían. And that's her book, Jesus Calling. Y ese es su libro, Jesus Calling o Jesús llamando. It's a book that was given to the world by channeling spirits. Fue un libro que se le dio al mundo a través de mensajes del mundo de los espíritus. And yet many Christians are reading this book. Y sin embargo, muchos cristianos están leyendo este libro. And many Adventists are reading this book. Y muchos adventistas están leyendo este libro. Even our own stores are selling this book. Aún nuestras propias librerías están vendiendo este libro. Beloved, God is calling His people Hermanos y hermanas, Dios está llamando a su pueblo to get serious about truth, a ponerse serios en cuanto a la verdad, to know how to determine truth and error, para poder distinguir entre la verdad y el error. so that when we see error, Para que cuando veamos el error, we can stand up and call it by its right name. podamos pararnos y llamarlo por su nombre correcto. Beloved, Satan is extremely wroth with you. Hermanos y hermanas, Satanás está extremadamente enojado con usted. The Bible tells us that the dragon was wroth with the woman, La Biblia nos dice que el dragón estaba airado contra la mujer and he goes to make war with the remnant of her seed. y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. That's you and me, Eso somos usted y yo, the Seventh-day Adventist Church. la iglesia adventista del séptimo día. Satan could care less about the world. Satanás no le interesa el mundo, He's interested in you and me. está interesado en ganar la simpatía de usted y de mi persona. Why? Because we possess the truth. ¿Por qué razón? Porque él sabe que nosotros tenemos la verdad And he wants to confuse us y quiere confundirnos so that when he does his great final act, para que cuando desempeñe su gran drama final, when the shaking takes place, cuando se realice el zarandeo, many people in God's church will fall out mucha gente en el pueblo de Dios saldrá y abandonará la iglesia and join his ranks. y se unirá a la oposición. I appeal to each one of you tonight. Apelo a cada uno de nosotros esta noche. Let us spend a thoughtful hour each day Pasemos una hora cada día in contemplation, not in contemplative prayer, en contemplación, no en la oración contemplativa, but in contemplation of the life of Christ, en la contemplación de la vida de Cristo, letting our imagination grasp each scene, dejando que nuestra imaginación abarque cada escena, beholding Jesus on the cross of Calvary. contemplando a Cristo en la cruz del Calvario, Because as we look, porque al contemplar we shall live. llegaremos a estar vivos. Let's pray. Oremos. Lord, we thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. We thank you for the privilege it is to be called a Seventh-day Adventist. Gracias por el gran privilegio de ser llamados adventistas del séptimo día. Lord, thank you for entrusting unto us your message. Gracias, Señor, por darnos tu mensaje. Lord, bless each one here.
Padre, bendice a cada uno de los que están aquí. Bless their families and their children. Bendice a sus familias, a sus hijos. And Lord, help them to train their children up in the fear of the Lord. Y Señor, ayúdalos a entrenar y a educar a sus hijos en el temor del Señor. Lord, reveal yourself unto them. Revélate, Señor, a estas familias. Empower them to behold truth, Dales tu poder para comprender la verdad, for your word is truth. pues tu palabra es verdad. Lord, bless us now in Jesus' name. Bendícenos, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless you.